Padre, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos. Señor, estamos aquí una vez más. Tú eres el motivo de esta reunión. Tú eres el motivo de por qué estamos aquí. Y queremos que solamente tu nombre sea exaltado, que sea tu nombre glorificado en esta noche. Señor, haz como quiera en esta noche. Yo me deposito en tus manos. Los dones que tengo y los que me diste, Señor, en tus manos estoy. Haz como quiera, que nadie se vaya de este lugar, Señor, como entró, sino que tú pongas, Señor, una palabra en cada corazón y en cada vida de amor, de esperanza y de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. Habla de las condiciones. Algunas condiciones que debemos tener nosotros los creyentes para obtener algo en el día venidero. Yo tengo una versión de estudio por si se escucha con palabras diferentes. Yo no tengo la Reina Valera, sino que tengo otra versión. Y dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 9:25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y a ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptibles. Lo vuelvo a repetir. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, todas las personas que luchan, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, es decir, en el trabajo, en lo que es en diferentes áreas, pero nosotras una corona incorruptible. Y como esto es una Biblia de estudio, me va a explicar un poquito. Dice, el apóstol está diciendo que hemos de permitir que el atleta que se esfuerza y se entrena para ganar una corona pasajera sea una lección a los cristianos en cuanto a la diligencia. Y después que dice, y en cuanto a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Si ellos hacen tal por lo corruptible, cuanto más debemos nosotros hacer lo mismo para lo incorruptible. Es decir, si el atleta se entrena cada día y da lo mejor de sí, come bien, entrena todos los días, corre, porque quiere una medalla, quiere algo para ganar. ¿Cuánto no más nosotros, si sabemos que vamos a recibir una corona incorruptible en aquel día que nos encontremos con el Señor? Esa es la palabra que quería compartir con ustedes, que a veces las luchas, la dificultad de la vida se nos pone un poco difícil, pero que esas dificultades no nos dejen de ver la meta, el blanco. Nos vamos a encontrar con el Señor. Llegará un día, llegará tiempos mejores, llegará tiempo que nos encontraremos con Él y reinaremos con Él en la eternidad. Y ahí nos dice la palabra que no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, todo será alegría. Y en eso esperamos, porque nuestra confianza está en el Señor. Nosotros no vivimos de lo que puede sucedernos alrededor, sino que viendo a la meta, viendo. ¿Y cuál es la meta? Cristo Jesús, Él es la meta. Él es lo que queremos alcanzar, Él es lo que queremos ver, nos queremos parecer a Él, queremos ser como Él. Así que quería compartir con ustedes esto. Tengo con ustedes dos temas para compartir en este día. Ustedes pueden elegir cuál de los dos quieren escuchar. Tengo dos temas. Dice, 3 niveles de autoridad reservados únicamente para Dios. Y 4 niveles de autoridad dados a los hombres. ¿Cuál tema quieren
escuchar en el día de hoy que compartamos, que hablamos de ese tema? Bueno, será 3 niveles de autoridad. Reserva. Niveles de autoridad. Tres niveles de autoridad reservados únicamente para Dios y 4 niveles de autoridad dados a los hombres. No, yo digo el primero. En la autoridad de Dios. El primero. Ok. El primero. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes esto. 3 niveles de autoridad reservados únicamente para Dios. Autoridad soberana es la autoridad imperial, es decir, nadie tiene una autoridad mayor que él. La autoridad más alta es la autoridad soberana o imperial. Este nivel nunca es cuestionado ni desafiado. Es la autoridad absoluta, infalible y de mayor magnitud. Esta pertenece exclusivamente al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas personas atribuyen a alguno de sus oficios un alto honor, de lo cual está reservado en la Biblia, exclusivamente para Dios. No hay en absoluto base bíblica para los dirigentes de alguna denominación o alguna persona ejerzan autoridad soberana. La Biblia advierte en términos claros respecto a los que hacen tal cosa. Están cayendo en el mismo pecado que condujo la caída de Satanás del cielo, de Satán. Lucifer intentó apropiarse de la autoridad que pertenece solamente a Dios. Como que dice Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. La caída de Satán del cielo se produjo porque intentó usurpar la autoridad soberana reservada solo para Dios. Y algunas personas quedan advertidos de esto. Puede caer en lo mismo lazo que el Lucifer. 1. Jesucristo, la autoridad soberana de todos nosotros. Al escribir Pablo en la iglesia de Éfeso, nos dice que Jesús es el único que tiene la posición, autoridad soberana de todos nosotros. Eso está en Efesios 1, 16 al 22. Dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis quién es Cristo y cuál la superminente grandeza de su poder, para que nosotros los muertos y para nosotros los que creemos, el cual operó en Cristo, resucitándonos de los muertos y sentándonos a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio a él solamente por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos leyendo Efesios 1, 16, 22 con el tema 3 niveles de autoridad reservada únicamente para Dios. El Señor Jesucristo es el único que sostiene la posición soberana sobre el cristiano. Él es el único que está en el trono sobre todos los principados y autoridades. Ha sido exaltado sobre todo señorío y sobre todo nombre que nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Eso está en Efesios 1 del 21 al 23. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dice la iglesia somos usted y yo. Y si Él fue exaltado sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Es decir, no hay otro nombre mayor que el que Él tiene, ni aún en este siglo, ni el que ha de venir. Y todas las cosas están bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todos, a todas las cosas y a todos nosotros. Qué lindo, ¿no? Que nosotros que somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que Él nos dio, Él fue cabeza y Él nos puso sobre todas las cosas a todos nosotros. Qué hermoso. Esta posición de autoridad soberana pertenece a la Trinidad y todo lo que se refiere a la gobernación de la iglesia, es decir, de todos nosotros, está reservada para nuestro Señor Jesucristo solamente. Hebreos 1, del 1 al 9, también nos enseña que Jesucristo está en un lugar singular sobre la cabeza soberana. Dice así: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Es decir, un heredero, ¿qué es un heredero? Un propietario legal. El que cuando el padre no esté, él el que va a recibir todos los bienes de ese padre. De todo. Es decir, él va a recibir todos los bienes del Padre de todo. Al Hijo, es decir, Jesús, dice el Padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, que Dios ungió al Hijo con óleo de alegría más que tus compañeros. Esto coloca a Jesús sobre toda persona. Esto significa simplemente que ninguno, sea cual sea su posición o título, puede presumir o levantarse en una posición igual a la autoridad que nuestro Señor Jesús sostiene. Esta posición preeminentemente fue exaltado sobre los ángeles, sobre todo trono por los siglos de los siglos, y se le dio lugar de la soberanía que esta era y en la venidera. Voy a repetirlo. Fue exaltado sobre los ángeles, sobre todo trono por los siglos de los siglos. Se le dio el lugar de la soberanía en esta era y en la venidera. Cuidado de aquellos de tomar el lugar de Cristo. Cualquier persona o alguien que intente igualar o poner en vez de Cristo un oficio está formando parte del espíritu del anticristo. El término anticristo, como se utiliza en el Nuevo Testamento, no solo significa contra Cristo, sino también en lugar de Cristo. En griego, anti significa en vez de, en lugar de, en sustitución de. Cualquier grupo que intente colocar a alguien en el lugar de Cristo se está usurpando la posición de Jesús. Por ejemplo, cualquier grupo que reconozca a alguien en el lugar de Cristo usurpa el lugar de Cristo. Esto es una teología peligrosa
especialmente si es considerada infalible sin posibilidad de error por los líderes de esa institución. Esto es lo que Jesús nos advirtió que sucedería en Mateo 28:5. Dice lo siguiente: muchos vendrán en mi nombre. En mi nombre significa gente que profesa ser cristiana, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En Apocalipsis 19:6 dice, y el Espíritu Santo subraya muy claramente que Jesucristo sostiene un lugar único en el propósito de Dios. Es descrito como aquel que tiene escrito en su túnica las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todo, es decir, sobre todo rey, sobre todo, Él es el rey sobre todos los reyes. Él es el Señor de todos los señores. A Él solo se le ha dado el lugar de la autoridad soberana absoluta. No hay ninguna autoridad a la que un cristiano le deba dar obediencia indudable más que al único que a nuestro Señor Jesucristo. Debe hacerse notar que muchas personas que tienen autoridad soberana para sus potentados y dirigentes hacen esto en contrario a la Biblia, como mostrándonos con más detalles en los últimos capítulos. La autoridad veraz. La palabra veraz significa veracidad, significa verdad, aquello que es siempre verdadero por encima de cualquier sombra de duda. Por ejemplo, cuando usted va a una escuela que se le enseñó siempre la verdad, que se le enseñó que que 4 son más que 2, no queda ninguna duda de eso. ¿Verdad que no? Que la iglesia en la escuela le enseñaron 4 son más que 2. Entonces, su maestro le explicó le habló y le dijo cómo es que 4 son mayor que 2, porque nada más no es decirle, él también le explicó para que usted entienda el por qué 4 son mayor que 2. Ese es el hecho sobre el que no se debe discutir ni discutir ni defender, porque usted sabe ya con bases lógicas que 4 es mayor que 2. Puesto que eso es una verdad simple. Es una verdad irrefutable. Entonces, hay cosas que no se van a refutar porque usted va a entender de manera lógica que así es que eso funciona o así es que son las cosas. Así es como dice en 2 de Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad. Porque nada podemos contra la verdad. Es decir, contra la verdad no hay nada. ¿Por quién va a poder desmentir una verdad? No se puede mentir. La verdad es así. La verdad tiene autoridad. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:12 dice, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. Es decir, que todos los que no tienen esa verdad van a ser condenados. Dios, el Padre que habla la verdad. Dios no es un hombre para que mienta. Él lo dijo y lo hará. Habló y se ejecutará. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no lo hará.
habló y no lo ejecutará, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez que he jurado para mi santidad, que no mentiré, dice Salmos 89, del 34 al 35. Dios, el Hijo, Jesús, habla la verdad. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14, 6. También está en Marcos y también está en Juan. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en Juan 3:36. Dios, Espíritu Santo, expresa verdad. Las Escrituras asignan esta cualidad a Dios, al Espíritu Santo. En Juan 15:26 dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Primera de Juan 5:6 dice, también leemos, y el Espíritu, el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que el Espíritu Santo viene a ser la expresión de la autoridad veraz de la Santa Trinidad. La Biblia tiene autoridad. Las Escrituras fueron dadas por Dios, el Padre, como expresión de verdad. Por lo tanto, toman el lugar de autoridad veraz. Esta autoridad está activa en las vidas de hombres, aún así si no las reconocen. Es decir, la Biblia tiene autoridad si el hombre la reconoce o no la reconoce. Esa es la verdad. Tenemos la palabra de Dios expresada no solo en la persona de Jesús, el Verbo encarnado, sino también en la palabra expresada en la Biblia, la palabra escrita. La palabra también fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita como resultado del Espíritu de Dios sobre el hombre. El Espíritu inspiró divinamente sus pensamientos y palabras. David escribió este fenómeno con estas palabras. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Eso está en 2 de Samuel 23:2. Dios inspiró sus palabras. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Eso está en 2 de Pedro, del 1 al 21. Estos hombres mantuvieron un récord de la palabra de Dios para nosotros. Lo que Él inspiró a través de los hombres se convirtió en una expresión de nuestro Señor en la autoridad de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Eso está en 2 de Tito 3:16. En consecuencia, cuando miramos la obra del Espíritu Santo en relación a la verdad de Dios que vino a traer a los hombres, sabemos que Él inspiró a través de hombre lo que llamamos Escritura. Dios nos ha dado un libro inspirado por el Espíritu Santo llamado Biblia y de Él dice, tu ley es la verdad, solo tus mandamientos son verdad. Eso está en Salmos 119, 142 al 151. La Biblia ocupa el lugar de la autoridad veraz para el cristiano y toda la humanidad. El creyente tiene que juzgar y determinar lo que es correcto de acuerdo a lo que la palabra diga. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque hay otro lugar ahí, pero hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece? ¿Con qué se quedó en el día de hoy de esa palabra que hablamos? ¿Qué le pareció interesante? Compártame, dígame, escríbame, dígame lo que como usted considere.